Y bueno, antes que nada, pues muchas gracias por estar aquí presente, a los que se están conectando. Pues vamos a intentar iniciar unos 5 minutos más temprano. Pero el objetivo de estas clases que vamos a estar teniendo es principalmente para revisar temas muy puntuales de programación. Debido a las condiciones del salón, no se puede dar muy bien esa parte de la programación. Entonces, eh, es por ello que destinamos estos días viernes para retomar la parte de la calificación, ¿no? Entonces, déjenme abrir acá y déjenme estar un momento por acá. Entonces, vamos a retomar justamente esta parte, ¿no? Entonces, déjenme cambiamos aquí a la pantalla. Pues bueno, una de las cosas que vamos a estar viendo, todas estas notas se los subo por Slack, pero una de las cosas que vamos a estar viendo, igual, una disculpa, ando un poco enfermo, entonces quizá y mi voz en algún momento se llega a cortar. Entonces, pero aquí vamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo es la parte de la introducción con Python. Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado debido a que es una forma muy fácil de poder empezar a trabajar cada uno de estos lenguajes de programación a comparación de, por ejemplo, otros lenguajes donde R, por ejemplo, que es un lenguaje muy sencillo, pero que necesitas manejar un poco el tipado de los valores. Aquí en Python es un poco más sencillo la manera en la que se programa y prácticamente hoy en día hay un boom directamente con todo lo referente a Python, ¿no? Y estamos en una etapa en donde muchas de las cosas que vamos a estar viendo van a estar dedicados o van a estar programados principalmente en Python porque es muy fácil de leer, es muy fácil de entender y es muy fácil de escribir, ¿no? Entonces es por ello que es estamos viendo un boom directamente de todo lo que tiene que ver con Python, ¿no? Y vamos a ver que este es el objetivo principal de Python, ¿no? Entonces, si nos vemos un poco sobre la historia, vamos a empezar aquí, ¿no? Entonces, dentro de la historia que vamos a estar viendo, es que Python surge como una metodología o surge con la idea de crear un lenguaje de programación que sea muy fácil de entender. Y siempre hay que tener eso presente, porque Python lo que busca no es ser el más rápido, no es ser el mejor, sino lo que busca es ser el más fácil de entender, el más fácil de comprender y el más fácil de trabajar, ¿no? La curva de aprendizaje es muy pequeña a comparación de otros lenguajes de programación, ¿no? Quien conozca un poco más de programación, vamos a ver que imprimir un hola mundo es muy complicado en diferentes lenguajes. Sin embargo, en Python es muy sencillo, ¿no? Es lo que vamos a estar trabajando y lo que vamos a estar analizando, ¿no? Entonces, vamos a retomar entonces. Entonces, justamente Python surge por esta misma idea de ser el... déjenme aquí configurar un poco el volumen de aquí para que lo pueda ver. Entonces, sí, entonces volviendo aquí al tema que estábamos platicando, estamos hablando sobre Python, ¿no? Entonces, Python surge en 1989 gracias a esta persona que tenemos aquí, el buen Otto van Rossum. Entonces, Otto van Rossum era prácticamente un profesor de una universidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este profesor lo que buscaba o lo que realmente hacía de manera continua era calificar tareas de su código de sus alumnos, ¿no? Entonces, él era un maestro de clase de universitarios. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer era revisar la tarea de sus alumnos, ¿no? Entonces, justamente vio que este tipo de situaciones o este tipo de tareas era muy fácil y lo intentó en este caso empezar a desarrollar, ¿no? Ellos manejaban un lenguaje inicialmente que se llamaba ABC, que era un lenguaje principalmente dedicado a temas de docencia. Pero este lenguaje no era muy poderoso, nada comparado con el Python de hoy en día, sino que era algo un poco más sencillo, ¿no? Entonces, por ello es que entre sus necesidades empieza a idear lenguaje de programación para que de manera muy fácil y sin que le tenga que recurrir mucho tiempo de programación pueda hacer un código que se dedique a calificar estas tareas muy repetitivas, ¿no? Entonces al final siempre hay que tenerlo muy presente porque Python surge como la necesidad justamente de ser un lenguaje de programación que sea muy fácil de comprender, ¿no? Es un lenguaje que
Si eres lo más flojo posible es mejor, porque inclusive vamos a ver que también cuando programemos y escribimos una menor cantidad de líneas es muchísimo mejor para el entendimiento de la lectura del código, ¿no? Entonces es por ello que surge este tema de Python. Y de ahí vamos a sus distintas versiones, ¿no? Entonces, en esta temporada tomó una temporada vacacional, Barroso, y en este tiempo se dedicó a desarrollar este lenguaje de programación. Y en un inicio, justamente, le tardó 1 año o 2 años y medio en terminar toda la elaboración o toda la sintaxis principal de Python. Y en 1991 lo empieza a lanzar al público, ¿no? En un inicio, por la manera en la que se diseñó, era destinado principalmente para profesores, entonces prácticamente las personas que empezaron a hacer uso en 1991 eran personas dedicadas a docencia, investigadores, cosas muy científicas, ¿no? Finalmente, estábamos encasillados en este y al ver toda esta manera que era muy fácil de entender y cómo se empezó a desarrollar, finalmente sale en 1994 la primera versión pública de Python, que es esta que tenemos aquí en 1994, 5 años después de que se empezó a diseñar, tenemos aquí el primer lanzamiento de Python, que ya tenía mucho de las funciones que teníamos, ¿no? Ya existía los tipos de variables, ya existía los enteros, los flotantes, ya existía este tema de diccionarios que vamos a ver un poco más adelante, pero ya aquí empieza a surgir este tema ya como nosotros lo estamos planteando y ya más para todo público, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que realmente el boom que empezó a surgir de Python fue a partir de Python 2, que es esta versión que se lanzó en el 2000. E inclusive hay muchos sistemas, muy posiblemente quien se dedique ya un poco a la parte de laboral o inclusive a los que ya muy pronto de ustedes van a estar en esta parte financiera, van a ver que muchas de las cosas que vamos a estar trabajando va a ser códigos de Python, pero con una sintaxis un poco diferente, y es porque estamos utilizando esta versión de Python 2 que fue ampliamente utilizada, fue uno de los que le dio toda la popularidad a este lenguaje. Entonces por ello es que muchos sistemas siguen en Python 2, ¿no? E inclusive cuando instalemos librerías nos va a estar preguntando qué versión queremos, si la versión para Python 2 o la versión para Python 3, porque aquí es donde ya tenemos el boom, donde ya prácticamente todas las personas lo empezaron a utilizar, muchas de las funciones ya las teníamos incorporadas, y ya finalmente en 2008 tenemos que volvimos a lanzar la versión estable que ahorita tenemos, que es la Python.3. Ahorita me parece que vamos en la versión 3.12, es un lenguaje que continuamente se está actualizando, y en este caso tenemos este es el lenguaje que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, Python 3. Y vamos a ver que es el más moderno, inclusive les digo, hay un mantenimiento continuo, apenas hace poco tiempo se sacó la versión 3.12, entonces es muy buena, y vamos a ver que es una mejora considerable respecto a la versión de Python 2, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos aquí algo muy muy particular, que es Anaconda Navigator. Entonces, nosotros podemos empezar a trabajar con Python. De hecho, Python, si lo buscamos, a instalar Python, ¿no? Podemos descargar el instalador. Entonces, aquí ya nos va a preguntar qué versión queremos. Una vez que tenemos necesitamos instalar una versión. Por ejemplo, déjenme abrimos acá. Entonces, si aquí buscamos pip install package, vamos a buscar package. Eh, Python, ¿no? Entonces tenemos una lista muy amplia de, aquí este es el ambiente donde tenemos todas las librerías y tenemos múltiples librerías, ¿no? Entonces tenemos cerca de 6 millones de versiones, 13 mil millones de archivos, entonces hay una comunidad bastante grande de usuarios que tienen y publican su lenguaje, sus librerías. Entonces las librerías como tal son funciones que le vamos a estar metiendo a Python para tener más potencia, ¿no? Sabemos que de manera natural tenemos una potencia considerable, pero hay veces en las que, por ejemplo, cosas que son muy repetitivas, quizás si tú lo empiezas a diseñar, alguien más tiene ese problema. Entonces, si tú publicas tu paquete, alguien más lee tu documentación y ya puede empezar a utilizar tu paquete que acabas de construir
y eso es lo que garantiza que siempre tengamos una comunidad muy amplia en Python, ¿no? Entonces, ahorita nos detenemos un poco más sobre y nosotros podemos empezar a trabajar de esta forma, ¿no? Sin embargo, hay muchas librerías, el proceso de instalación puede ser un poco complicado, entonces es por ello que empezamos a diseñar o surge otros temas, como por ejemplo los que tenemos. Anaconda Navigator es un proyecto que surge con la idea de facilitar el proceso de instalación. Prácticamente lo que nos va a proporcionar Anaconda es un ambiente completamente diseñado y optimizado para empezar a trabajar de la mejor manera posible, pero sin la necesidad de instalar todas estas paqueterías, ¿no? Y aquí nosotros lo pueden instalar, ¿no? Simplemente si buscamos la parte, aquí ya tenemos, aquí nos saltamos el registro porque no nos queremos registrar. Y aquí ya viene la versión de ustedes que van a estar teniendo, ¿no? Ya puede ser la versión de Windows, la versión de Mac y la versión de Linux, ¿no? Digo, lo más recomendable siempre es instalar la versión que le corresponde, pero en este caso lo instalan y es en el proceso muy tradicional, ¿no? Tal cual como se instala una librería cualquiera, ¿no? Entonces, este proceso de instalación es bastante sencillo porque vamos a ver que, por ejemplo, déjenme, abrimos aquí. Entonces, una vez que nosotros instalamos, por ejemplo, la versión nativa de Python, por ejemplo, si nos vamos a Python y le damos en descargar ahora, entonces cuando hacemos este proceso, lo que estamos haciendo realmente es crear, en este caso, un ambiente de Python que ya está preparado para Python, pero en este caso podemos trabajarlo en la terminal, ¿no? Si ponemos Python 3, aquí ya podemos empezar a trabajar de cierta forma si nosotros hacemos ese proceso de instalación, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un print hola, aquí cerramos el print y ya tenemos esta versión, ¿no? Entonces esto es la versión pura de Python y esto resulta ser bueno, sin embargo, no siempre o no esto no es lo mejor o no tenemos la mejor experiencia al desarrollar código, ¿no? Entonces por ello es que nosotros necesitamos algunos IDEs o algunos entornos de desarrollo y alguno de los más famosos puede ser por ejemplo Visual Studio Code. Visual Studio Code es una plataforma en donde tenemos cada uno de estos códigos donde podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo aquí, por ejemplo, un pequeño código donde es prácticamente aquí abrimos diferentes archivos y aquí ya tenemos la manera en la que nosotros vamos trabajando, ¿no? Entonces aquí escribimos código y nos empieza a recomendar algunas cosas, ¿no? Entonces esto es un entorno de desarrollo, ya no trabajar directamente en la consola donde ya no tenemos ninguna ayuda, sino llevarnos a un ambiente donde ya tenemos un poco más controlado cada una de las cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queremos, un ambiente de desarrollo. Y esta versión Visual Studio Code, quien lo conozca, generalmente es el bueno, pero vamos a ver que para cosas de ciencia de datos o cosas un poco más de datos como tal, no resulta tan bueno porque para poder evaluar o para poder ver variables necesitamos ejecutar todo el código completo o instalar algunas extensiones que te garanticen todo esto, ¿no? Entonces, para escribir código a un nivel más eh, con profesional, por ejemplo, si lo queremos ver de cierta forma, es bueno utilizar Visual Studio Code, pero quizá en a nosotros, a un ambiente un poco más de ciencia de datos, lo que nos interesa sería más otro tipo de situaciones, ¿no? Y aquí ya donde nos garantiza justamente Anaconda Navigator todas estas características, ¿no? Pues mientras abre, por ejemplo, otra de las cosas que podemos tener, por ejemplo, puede ser PyCharm, que es PyCharm es de paga, pero en este caso ya tiene un poco más de inteligencia artificial, donde te empieza a sugerir el código y puedes empezar a trabajar de mejor forma. Hay unos más puros que pueden estar trabajando prácticamente en un bloc de notas, pero lo que nosotros queremos es un entorno de desarrollo donde podamos trabajar mejor, ¿no? Entonces déjenme, aquí le damos que no. Y luego aquí, déjenme volver aquí, se me abrió una ventana por acá. Y, a ver, esperen, no sé por qué no me lo quiere abrir. O sí me lo abrió, pero no lo veo. A ver, déjenme minimizar porque tengo muchas cosas abiertas, entonces posiblemente sí me lo abrió, pero no lo veo.
Entonces, aquí ya tenemos cada uno de estos desarrollos, ¿no? Entonces vamos a ver que en algunos tenemos ventajas, otros tenemos desventajas. Y, por ejemplo, una de las ventajas de instalar Python de manera normal es que necesitamos menos tamaño, es decir, no necesitamos una computadora tan potente para poder instalar Python. Sin embargo, para poder instalar Anaconda, aquí muchas veces vamos a necesitar computadoras no buenas, pero sí más o menos estables, porque es una aplicación bastante pesada. Pues por ello es que es bueno, ya nos da todas las herramientas, pero vamos a ver que realmente cuando lo abran va a tardar algunos segundos en abrir, porque es una aplicación bastante pesada, porque ya tiene muchas aplicaciones todas unidas, ¿no? Otra de las cosas es que vamos a tener mucha flexibilidad si nosotros hacemos una instalación manual. Y una de las desventajas es que en Anaconda ya tenemos aquí algo predefinido, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí en Environment, vamos a ver que tenemos todas estas librerías ya preinstaladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos esta que nos permite trabajar con Anaconda. Aquí nos va a permitir cambiar algunos tipos de cosas. Entonces ya tenemos muchas librerías que ya tenemos instalada que quizá no vayamos a estar utilizando, pero de manera nativa ya se nos están instalando, ¿no? Siempre que tengamos esta palomita, quiere decir que ya vamos a estar trabajando, ¿no? Tenemos a JSON para que nos permita trabajar con formatos JSON de la versión 5, que al final puede que no lo ocupemos, pero en la versión que ya nos da Anaconda ya viene todo integrado, ¿no? Entonces aquí si queremos instalar una librería más, por ejemplo, aquí podemos instalar, por ejemplo, Flash, aquí ya lo tenemos, aquí OpenCV2. Entonces si buscamos, es que aquí tenemos, vamos a poner sobre lo instalados, y aquí ya tenemos todas estas librerías que no están instaladas, pero que con un clic podemos estar instalando, ¿no? Pero a lo que vamos es que Anaconda es un buen intérprete, una buena manera de empezar a programar, pero ya viene con muchas cosas que quizá no necesitemos. Entonces, eso es una desventaja, ¿no? Es muy fácil, ya nos está dando todo, pero quizá no es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, volviendo acá. Y y bueno, aquí llegamos un poco al proceso de instalación. Aquí estamos trabajando con todo este. Y algo bueno que nosotros vamos a estar teniendo es que dentro de Python tenemos distintos tipos de variables. Entonces, dentro de estos tipos de variables tenemos, estos son los más básicos que nosotros podemos estar haciendo uso. Son valores enteros, valores flotante, valores string, valores lista, tupla, diccionarios, booleanos, array, data frame y formato fecha, ¿no? Entonces, todos estos son los valores que vamos a estar ocupando. Y antes de continuar, vamos a revisar. Vamos a ver los print en diferentes lenguajes. Entonces, justamente, sí, aquí ya tenemos, ¿no? Entonces, Python, nuevamente, vamos a ver que no va a destacar por ser el lenguaje de programación más rápido, no va a ser el lenguaje de programación que siempre aparezca dentro de los más rápidos o de más alto desempeño, pero vamos a ver que es bastante fácil de comprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje de bajo nivel. Entonces, cuando decimos que es un lenguaje de bajo nivel, quiere decir que es un lenguaje que para la computadora es muy optimizado, pero para nosotros como seres humanos es muy difícil de leerlo, ¿no? Entonces, déjenme también aquí buscar rápidamente aquí una imagen. Creo que esta sí la tengo un poco más guardada aquí en mis favoritos, pero vamos, aquí hay una imagen muy interesante sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, déjenme lo busco rápido. Este sí lo tengo más a la mano. Entonces, por ejemplo, es este de aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos en un lenguaje de programación es justamente esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un lenguaje de alto nivel, como lo tenemos aquí, es un lenguaje que para nosotros como seres humanos es fácil de entender, ¿no? En este caso, sin saber programación, este es un código basado en C, pero en este caso, sin saber programación, nosotros sabemos que estamos definiendo una clase. Esta clase es un triángulo y este triángulo vamos a calcular su superficie simplemente multiplicando base por altura y dividiéndolo sobre 2, ¿no? No necesitamos conocer
este tipo de programación, pero entendiéndolo, leyéndolo, para nosotros es bastante fácil, ¿no? Entonces, esto es a lo que normalmente decimos que es un lenguaje de alto nivel. Y cuando tenemos en este caso este tipo de situaciones, resulta que para la computadora no lo puede ejecutar con la mayor rapidez. ¿Por qué? Porque necesita de algo que es fácil de leer para nosotros, lo necesita traducir a un idioma máquina y una vez que está en ese idioma máquina ya lo puede estar corriendo, ¿no? Y ahora cuando tenemos un lenguaje de bajo nivel, quiere decir que estamos optimizándonos un poco más a nosotros directamente, pero en este caso cuando mencionamos en algo de bajo nivel quiere decir que para nosotros va a ser exactamente lo mismo, pero para nosotros va a ser un poco más difícil de comprenderlo, pero para la máquina va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Entonces aquí es lo que nosotros aquí estamos definiendo, ¿no? Aquí creamos dos variables, se va a llamar la variable R1, que es igual a B, que es la base. Tenemos aquí, cargamos en memoria R2, que va a ser la altura. Luego aquí hacemos la multiplicación, multiplicamos a R1 por R2 y luego hacemos un módulo, una división modular, ¿no? Es decir, dividimos a R1 dividido entre 2, ¿no? Entonces vamos a ver que este código ya no es tan fácil de leer como el que teníamos aquí arriba. El que teníamos aquí arriba era muy fácil de leer. Este ya no lo es tanto, pero para la computadora que solamente entiende unos y ceros, es muchísimo más optimizado realizar este tipo de operaciones, ¿no? Y por aquí tengo otra imagen, déjenme ver si la encuentro rápidamente. Entonces, otra de las cosas que tenemos aquí es justamente esta, ¿no? Un lenguaje de alto nivel, eh, podemos tener diferentes lenguajes, ¿no? Podemos tener a C, podemos tener a Pascal, podemos tener a Java, podemos tener a Python. Entonces, lo que estamos haciendo es que nosotros cuando escribimos algo, lo estamos escribiendo en alto nivel, ¿no? Es decir, estamos escribiendo funciones directamente como lo habíamos visto anteriormente. Y luego a través de un proceso, que en este caso, como es aquí, por si lo quieren ver por magia, tenemos un compilador, que el compilador va a estar traduciendo todo este lenguaje que escribimos en idioma de nosotros, que en este caso todos los lenguajes de programación están basados en inglés. Entonces cuando decimos un lenguaje de nosotros, queremos decir que es un lenguaje de nosotros, pero utilizando un idioma inglés. Pero en este caso lo que pasa es que de un lenguaje muy típico que se puede entender, vamos a traducirlo a través de nuestro compilador y ese tiempo de compilación es lo que nosotros hace que aumente los tiempos de procesamiento, ¿no? Entonces, y ya una vez que compilamos todo esto, se lo pasamos a la computadora, ¿no? Entonces, prácticamente por eso es que los lenguajes de alto nivel no se pueden comparar con los tiempos de desarrollo que los de bajo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos ver un ejemplo muy sencillo, no sé a quién le gusta la inteligencia artificial, pero por ejemplo, hace poco empezó a surgir un tema de las IAs de China, ¿no? De DeepSeek. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese sentido, ¿no? Si ustedes revisan la documentación de ChatGPT o de OpenAI, prácticamente todas las cosas que están trabajando, lo están trabajando bajo, déjenme, aquí lo vemos, todo lo trabajan bajo Python, ¿no? Entonces déjenme, abrimos acá y se me pierde aquí, esta de aquí. Entonces si buscan, por ejemplo, OpenAI, y luego buscan Python, van a ver que prácticamente todo está construido bajo Python y aquí ya tenemos toda la documentación, ¿no? Entonces aquí la manera en la que empiezan a trabajar, inclusive aquí ya nos dice cómo podemos estar instalando y cómo nos podemos comunicar dependiendo de los lenguajes. Entonces prácticamente, bueno, aquí estamos utilizando JavaScript, pero a lo que vamos es que prácticamente OpenAI está construido bajo Python, ¿no? Python es un lenguaje de programación que es muy bueno, pero es un lenguaje de alto nivel. ¿Y qué hicieron los chinos con DeepSeek? Los chinos de DeepSeek, por ejemplo, como ellos tienen menos capacidades de recursos, lo que hicieron aquí, por ejemplo, DeepSeek, Low Level Programming. Entonces, lo que hicieron ellos fue traducir todo prácticamente creo que déjenme, aquí vemos en noticias. Entonces, justamente aquí lo que estamos haciendo, creo que no hay una buena noticia, pero lo que vamos a ver es que justamente lo que ellos hicieron fue
como tienen menos por temas de exportación, Estados Unidos no puede exportar tantas tarjetas gráficas tan potentes como eran las que necesitaban. Entonces lo que hicieron los chinos fue en el mercado un poco ilegal adquirir eh, tarjetas de video, y como vieron que el proceso que realmente no tenían tantas cosas, entonces lo que necesitaban ellos era optimizar recursos, y una de las formas que lo hicieron es transformar todos estos lenguajes de alto nivel a cosas de bajo nivel para que perdiera menos cantidad de procesamiento y los resultados fueran buenos, ¿no? Entonces es por ello que es uno de los éxitos que realizaron justamente los chinos con DeepSeek, y por lo que prácticamente aquí en Occidente pegó a niveles de mercado, por esta misma razón de ellos lo que hicieron fue entender muy bien cuál es la diferencia entre los lenguajes de programación y entendieron justamente este proceso, ¿no? Si trabajas en alto nivel necesitas pasar por el compilador, que el compilador te va a traducir todo a un nivel de computación, de computadora, y ya en la computadora se ejecuta todo, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue saltarse todos estos pasos y trabajar directamente en esta, ¿no? Entonces por eso es que lograron todo esto de una manera un poco más optimizada, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos aquí, pero ya nos desviamos un poco del tema. Pero lo que querían ver es justamente ¿no? Algo muy básico que nosotros podemos hacer, una de las primeras cosas que se hacen cuando se programa, es imprimir un hola mundo, ¿no? Entonces, un hola mundo o un hello world es una de las primeras cosas que se realizan cuando se aprende a programar. Y vamos a ver que en lenguajes, por ejemplo, como C, es bastante interesante, ¿no? Todas las funciones que necesitas crear en C necesitas definirlo y prototiparlo. Es decir, en este caso vas a definir que vas a regresar un entero. Aquí creas la función que se llama main, aquí haces el print y aquí regresas un cero por la manera típica que no vas a regresar nada, ¿no? Entonces, ya tenemos este print, ¿no? En C++, aquí ya lo llegamos a tener aquí presente, ¿no? Es la misma función, es un hello world en pantalla, pero vamos a ver que aquí ya se empieza a complicar un poco las situaciones, ¿no? Uno de los lenguajes más viejos, que es COBOL, muchas de las instituciones bancarias de México, por ejemplo, siguen utilizando COBOL por ser uno de los primeros lenguajes. Creo que aquí nos dice que era 1959, entonces ya es un lenguaje muy, muy antiguo. Sin embargo, sigue muy funcionamiento porque todo el banco se estuvo construyendo bajo este lenguaje, y vamos a ver que ver cosas aquí ya es un poco más difícil, ¿no? Hay mucha sintaxis que vamos a estar teniendo, y vamos a ver que tenemos el Hello World aquí presente, pero vamos a ver que ya es un poco más difícil de entender cada uno de estos, ¿no? Y así nos podemos ir lenguaje por lenguaje. Aquí, por ejemplo, tenemos a MATLAB, que es bastante sencillo, pero por ejemplo aquí tenemos a C Sharp, donde vamos a ver que es un poco más complicado cada vez, ¿no? Entonces, una de las cosas que busca justamente Python es escribir una forma muy sencilla, ¿no? Aquí simplemente ponemos la función print, que vamos a realizar una impresión en pantalla, ponemos un paréntesis, ponemos un hello world y lo vamos a ver en pantalla, ¿no? De hecho, si ejecutamos y lo pegamos aquí en nuestro Spider, lo vamos a poder visualizar, ¿no? Simplemente es un print hello world que en pantalla, ¿no? Aquí le estamos diciendo que vamos a imprimir y aquí lo vamos a estar visualizando, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros tenemos aquí presente y con lo que nosotros vamos a estar trabajando. No es el mejor lenguaje de programación, no es el lenguaje más rápido, pero es el más fácil de entender, el más fácil de trabajar, y por eso es que muchas de las cosas que vamos a estar viendo hoy en día están construidas en Python por esta misma razón, ¿no? Entonces, volviendo aquí a la presentación, nosotros tenemos distintos tipos de datos, ¿no? Tenemos valores enteros, tenemos valores booleanos, flotantes y todos ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar rápidamente, empezando cada uno de ellos. Entonces, aquí, para definir una variable, nosotros aquí vamos a poner enteros. Entonces, para aquí definir una variable que nosotros vamos a estar interesados, vamos aquí a crear una variable. En este caso puede ser el nombre que nosotros quisiéramos, siempre y cuando no manejemos caracteres especiales. Caracteres especiales puede ser
los nombres no pueden llevar este hashtag porque significa que vamos a estar añadiendo comentarios, ¿no? Siempre que veamos comentarios, inclusive aquí nos los cambia de un color grisecito, porque esto no se está ejecutando. Si ponemos no aparece nada, es un comentario que nosotros hacemos para hacer más legible nuestro código, ¿no? Entonces, los nombres de las variables pueden ser la que nosotros queramos sin utilizar caracteres especiales. Por ejemplo, no podemos tener tampoco diagonales en nuestros nombres, pero en este caso sí podemos tener guiones bajos. Por ejemplo, aquí vamos a poner var-bajo 1, ¿no? Entonces, en esta variable 1, lo que vamos a estar asignándole va a ser un valor entero, que puede ser 12, ¿no? Es un valor cualquiera, y aquí lo imprimimos en pantalla, ¿no? Aquí ponemos var1 y lo visualizamos aquí, ¿no? Y aquí lo ejecutamos, aquí ya nos en pantalla, que es esta terminal, esta parte que nosotros tenemos aquí es el lugar donde nosotros estamos escribiendo nuestro código, ¿no? Si ustedes presionan el botón de F9 o ejecutan, en este caso este botón que tenemos aquí, simplemente nos va a permitir correr estas dos líneas que tenemos aquí presentes, ¿no? En este caso tenemos a var1, lo imprimimos y nos dice que el var1 tiene un valor de 12, ¿no? Simplemente este es el valor que nosotros queremos y aquí podemos tener valores enteros, tanto positivos como negativos, ¿no? Aquí vamos a crear una variable 2 y ahora en vez de que sea menos 12 le vamos a dar menos 5, ¿no? Luego imprimimos valor de 2 y vamos a ver que esta es una manera muy sencilla de asignarle cada uno de estos valores, ¿no? Pero no todos los números son discretos, ¿no? Hay veces en las que necesitamos valores que van a ser continuos y en este caso tenemos el uso de valores dobles, ¿no? Entonces el uso de valores dobles lo que nos va a permitir es utilizar números decimales, ¿no? Entonces aquí vamos a poner por ejemplo el número i, por ejemplo, el número pi, y dentro del número pi sabemos, nos vamos a quedar simplemente con los primeros valores, ¿no? 3.14, 15, 9 y punto y punto, 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 ¿no? Entonces vamos a ver que nos vamos a quedar con este valor y vamos a ver que a través de un punto decimal ya empezamos a trabajar con estos valores de punto flotante o valores decimales, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso no todos los números son discretos. Aquí si lo imprimimos podremos ver que tenemos el número pi, ¿no? Lo ejecuta. Bueno, aquí nos da un error porque si se vieron, no ejecuté esta primera línea de código. Entonces seleccionamos ambas, presionamos F9 o presionamos este botón y aquí ya tenemos el valor en pantalla, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros aquí tenemos los valores decimales, los valores normales. Y por ejemplo, vamos a poner aquí el número E, ¿no? El número E va a ser igual en este caso a 2.71 y algo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si lo volvamos a hacer, lo tenemos aquí presente, ¿no? Entonces, este simplemente es que Python lo estamos dotando tanto de números enteros como de números discretos, continuos y discretos, ¿no? También no todos los valores son numéricos. Por ejemplo, podemos añadir valores de string, ¿no? O valores de tipo cadena o de tipo carácter. Y en este caso, por ejemplo, podemos hacer el hola mundo que teníamos anteriormente, ¿no? Aquí ponemos var str de string y aquí le vamos a poner a través de comillas, le vamos a poner aquí un hola mundo, ¿no? Aquí lo imprimimos y aquí tenemos el var str, ¿no? Entonces simplemente lo que estamos indicando es que vamos a imprimir en consola cadenas de texto, ¿no? Entonces, estos son típicos, los bases típicos que nosotros vamos a estar teniendo. Y vamos a tener otro también que es muy típico. Vamos a meterlo aquí, que van a ser los valores booleanos. Los valores booleanos son muy útiles porque nos van a permitir dar valores que son verdaderos o son falsos. Entonces, en este caso, aquí vamos a tener bool 1. Y en este caso, vamos a añadir la primera con mayúscula y luego ponemos true, ¿no? True para que sea verdadero. Y aquí ponemos bool 2 para decir que tenemos un valor numérico y de aquí le vamos a poner false, ¿no? Los valores booleanos van a ser valores que van a tomar valores lógicos y van a ser verdadero o falso, ¿no? Entonces en este caso si lo volvemos a ejecutar aquí ya podemos ver sus diferentes valores, ¿no? Aquí tenemos un valor true y un valor false. Entonces esos son los valores más típicos que nosotros podemos encontrarnos en Python, ¿no? Y ya luego de aquí empezamos a tener algunos valores un poco más interesantes. Por ejemplo, podemos empezar a crear listas.
Entonces las listas son muy útiles porque ya empezamos a hacer una colección de diferentes variables o de diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hacer mi lista y aquí ponemos en paréntesis y aquí podemos poner cualquier cosa, ¿no? Podemos poner 1, 2 y 3 o 2 o podemos aquí empezar a hacer una mezcla de diferentes elementos, por ejemplo, hola, mundo, por ejemplo. Entonces, si nosotros aquí guardamos esto y lo ejecutamos, vamos a ver que aquí ya tenemos distintos elementos que nosotros vamos a estar teniendo para cada uno de ellos, ¿no? Una lista al final es una colección ordenada y que va a ser, en este caso, mutable de elementos para cada uno de estos tipos, ¿no? ¿Y por qué decimos que es una lista ordenada? Porque si nosotros aquí ponemos mi lista, puede ser un poco confuso si apenas están aprendiendo a programar por primera vez en Python, pero la numeración empieza en cero. Entonces, si queremos acceder a este primer elemento, le vamos a pedir que de mi lista nos esté interesando el valor cero, ¿no? Entonces aquí ponemos estas comillas, ponemos el cero y si ejecutamos, aquí ya nos va a estar regresando el primer elemento de nuestra lista con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Si ponemos aquí, este es el 1, 2 y 3 y el 4, entonces 4 sería la posición de hola, entonces si aquí ponemos el 4, lo podemos visualizar, ¿no? Aquí tenemos, bueno, nos saltamos, ¿no? Este es el 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces mundo sería la cuarta posición, ¿no? Entonces déjenme, aquí lo ponemos para que quede muy, muy claro, ¿no? Entonces aquí ponemos el 0, este sería, ocuparía la posición 1, la posición 2, este va a ocupar la posición 3 y en este caso ocupamos la posición 4, ¿no? Entonces si queremos sola, vamos a acceder a la posición 3 y lo podemos estar ejecutando y lo podemos estar visualizando, ¿no? Entonces las listas van a ser muy importantes porque siempre vamos a estarlos presentes, ¿no? E inclusive nosotros tenemos la habilidad de cambiarle los diferentes valores. Por ejemplo, si queremos que ahora en la posición 3 vamos, en vez de hola, vamos a ponerle hi, por ejemplo. Y en la posición 4, en vez de world, le vamos a poner que va a ser igual. En vez de mundo, le vamos a poner que sea world. Vamos a poner aquí hello. Pues si nosotros hacemos esta sustitución, ¿qué es lo que está pasando? En este caso tenemos a mi lista, que es esta lista que tenemos aquí. Luego, en la posición 3 le estamos diciendo que en esta posición, en vez de decir hola, le vamos a poner que diga hello. Y en la posición 4, en vez de que diga mundo, le vamos a indicar que aparezca como world. Entonces, si nosotros aquí hacemos un print, vamos a ver que esta lista que nos está regresando ya es una lista más personalizable, ¿no? Ya es una lista que fue mutable y que puede cambiar sus diferentes valores, ¿no? Entonces, esto es por una parte, esto pasa exactamente por utilizar eh, listas, pero también tenemos otra lista muy interesante, otro elemento que son las tuplas, y las tuplas sucede algo muy curioso. En esencia es lo mismo que utilizar una lista, entonces aquí visualizamos, aquí tenemos a mi lista, bueno, en este caso es mi tupla, ¿no? Porque estamos haciendo referencia a tuplas. Entonces, una tupla en esencia es una lista, de hecho la sintaxis es bastante igual, solamente que en vez de corchetes estamos manejando paréntesis. Y aquí podemos visualizarlo, ¿no? Tenemos a mi tupla. Si nosotros ejecutamos, vamos a ver que el resultado va a ser, aquí lo volvemos a ver, y vamos a ver que es exactamente lo mismo. Lo único que hemos cambiado es que en vez de paréntesis son corchetes, ¿no? Y aquí ustedes me dirán, si una lista y y si una lista y una tupla son lo mismo, solamente cambia el corchete, entonces ¿por qué estamos viéndolo como diferentes tipos de datos, ¿no? Y lo vemos como diferentes tipos de datos porque vamos a ver algo muy interesante. Aquí ponemos que esta es una tupla. Entonces, si accedemos a la posición 3, por ejemplo, aquí si accedemos a la posición 3 y ejecutamos solamente esta línea de aquí, y accedemos a la posición 3, nos dice hola, ¿no? Es exactamente como nos estaba regresando mi lista, mi tupla, ¿no? Déjenme aquí, hacemos el cambio.
Entonces, si aquí ponemos mi lista y accedemos a la posición 3, aquí lo mismo. Entonces, si aquí accedemos, vemos que es sola. Si ejecutamos aquí, vamos a ver que es lo mismo, ¿no? Pero uno de los beneficios, si lo quieren ver de cierta forma, es que las tuplas no pueden cambiar su valor. Entonces, por ejemplo, podemos acceder a su valor, que es hello, pero si intentamos cambiar el valor, nos dice que una tupla no soporta la asignación de valores, ¿no? Entonces, esto es la gran diferencia entre una tupla y una lista, que en la lista nosotros podemos cambiar los diferentes valores, mientras que en las tuplas las definimos de una forma tal que una vez definido de esta forma, podemos añadir elementos, pero ya no podemos cambiar los valores pasados, ¿no? Entonces, esto en esencia es la diferencia entre una tupla y una lista. Entonces aquí volvemos a ejecutar y volvemos siempre a ver ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí nos dice que no soporta esa alineación de valores, ¿no? Entonces, esto pasa por una parte. Y finalmente, ya para terminar, vamos a ver tres estructuras de datos que van a ser muy importantes. Vamos a manejar a los diccionarios. Y a mí en particular me gusta utilizar mucho diccionarios, entonces a lo largo de este curso vamos a ver que muchas de las cosas vamos a estarlo llevando a un diccionario. Y un diccionario es una variable que es de clave valor, es decir, vamos a tener que vamos a tener un valor para una clave, le vamos a dar un alias y ese alias va a tener un valor muy muy particular, ¿no? Para verificarlo vamos a tener ¿no? Vamos a poner diccionario. Entonces aquí para crear un diccionario hacemos estos llaves que nosotros aquí tenemos, ¿no? Entonces, para una vez que lo tenemos aquí, le vamos a asignar una lista, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser curso. Y aquí le vamos a poner que el curso, el valor de este curso va a ser modelos no paramétricos y XXX, ¿no? Y modelos de regresión. Y luego aquí podemos poner semestre. Entonces, aquí le asignamos el semestre en el que estamos, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, este tipo de variables, bueno, aquí para poderlo separar, siempre necesitamos añadir una coma. Y aquí lo tenemos presente, ¿no? Entonces, este tipo de elementos son muy interesantes porque es una variable de clave valor. Y en este caso tenemos la clave que sería cursos y tenemos su respectivo valor, ¿no? Como su nombre lo dice, es un diccionario, ¿no? En un diccionario ustedes ven un diccionario, buscan la palabra y ven su significado, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Si ustedes buscan una palabra, en este caso curso, van a tener su significado, ¿no? Es decir, en este caso si ponen diccionario, y ahora quieren acceder a la palabra curso, ya nos va a estar regresando el valor que tiene esta variable o esta etiqueta que nosotros habíamos dicho, ¿no? Entonces aquí, si nosotros accedemos diccionario y luego curso, vemos que nos dice modelos no paramétricos y regresión, ¿no? Vamos a ponerlo completo, ¿no? Nos cuesta. Entonces aquí volvemos a ejecutar y aquí ya lo volvemos a visualizar, ¿no? Ahora, si no nos interesa el curso, vamos a pedirlo aquí semestre. Si volvemos a ejecutar, aquí ya nos dice qué semestre estamos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante porque aquí ya empezamos a crear unas estructuras bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, quien le guste profundizar un poco más, pues prácticamente esto es la base, por ejemplo, de muchos lenguajes o de muchas bases de datos no relacionales, principalmente, por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos no relacional, donde vamos a tener listas como las que vamos a estar mencionando, ¿no? No nos vamos a detener mucho en esta parte, pero quien guste puede investigar un poco y van a ver que es la base fundamental de muchas de las cosas modernas que se están construyendo, ¿no? Entonces, este es un diccionario. Y finalmente, otra de los elementos que vamos a estar trabajando mucho van a ser los data frame. Eh, de manera nativa, Python no tiene la habilidad de trabajar con tablas. Déjenme aquí, volvemos a visualizar acá. Entonces, aquí déjenme, lo movemos para. Entonces, ya vimos valores enteros, valores flotantes, vimos string, vimos listas, vimos las tuplas, los diccionarios, los booleanos.
Vamos a tener array, eso nos detenemos un poco más adelante, pero vamos a ver que tenemos, no tenemos nada referente a tablas, ¿no? Y esto es una de las cosas que es muy interesante de Python, que puede que no tengamos la habilidad de hacerlo, pero muy seguramente ya vamos a tener una librería que se dedica o que es exclusivamente diseñada para trabajar con esa cosa que hace Python, ¿no? Y esta es una de las cosas que tenemos acá. Déjenme lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces, Python de forma nativa no tiene la habilidad de trabajar con tablas, ¿no? Por ello es que importamos una librería que se va a llamar Pandas. Pandas es un gestor o una librería externa que nos va a permitir empezar a trabajar con tablas. Y si nosotros aquí ejecutamos, vamos a tener al Pandas. Luego aquí tenemos una lista, ¿no? Entonces, si se acuerdan, la lista nos vamos a indicar aquí si lo vamos a ejecutar. Dejen, aquí lo visualizamos. Entonces, una lista o un diccionario es esta combinación, ¿no? Tenemos el valor de fecha y tenemos aquí diferentes fechas, ¿no? Tenemos aquí curso y tenemos aquí diferentes valores para el curso. Pero en este caso, esta cosa no es una tabla, es una lista. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una tabla. Y aquí ya surge este concepto de data frame. Un data frame es la habilidad que tiene Python para trabajar de forma tabular, ¿no? O a través de tablas. Pero aquí vamos a importar pandas y a este pandas le vamos a dar un alias. Para no tener que escribir siempre pandas, le vamos a abreviar simplemente como PD. Aquí ponemos PD de pandas y aquí lo hacemos, ¿no? De esta librería de pandas le ponemos un punto, por eso tenemos este punto de aquí. Vamos a acceder a la propiedad que es un data frame. Y en este caso, este data frame que va a estar recibiendo, lo vamos a crear de este data o de este diccionario que nosotros tenemos acá, ¿no? Si nosotros ejecutamos y ahora vemos aquí, vamos a ver que data sigue siendo una lista, no es la manera en la que nosotros queremos, ¿no? Pero esta combinación que nosotros le ponemos como df, aquí ya tenemos una tabla en la que prácticamente tenemos diferentes fechas y tenemos aquí curso, taller, seminario, y ya lo tenemos un poco más presente, ¿no? Entonces las tablas va a ser algo muy interesante que vamos a estar ocupando mucho a lo largo del semestre, porque muchas de las cosas que vamos a estar trabajando van a estar en este formato y necesitamos hacer una forma de sacar algunas propiedades basados en este tipo de características, ¿no? Entonces creo que